Buenos días, señoritas. Diego, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, no ha ingresado Cristian, no ha ingresado Rosalba. Y creo que también Laura Londoño. Bueno, creo que Laura tiene dificultad porque tiene una actividad ya donde está haciendo su práctica, entonces esperemos a ver qué sucede. En la plataforma ya está colgada la carpeta para que ustedes realicen su primer parcial. Recuerden que es un análisis, un ensayo. Allí están los diferentes artículos que yo quiero que ustedes los tengan en cuenta para realizar ese ensayo con respecto a la película de La lengua de las mariposas. Esa película inclusive la pueden ver en YouTube. No tiene ningún tipo de restricción y está bien, tiene buen sonido, pues tiene buena imagen. Entonces, para que si no la han conseguido, en YouTube la pueden encontrar. Ahí está entonces la carpeta para que por favor la suban. Como les digo, hay unos parámetros para que suban esa carpeta, teniendo en cuenta los artículos que están mencionados allí. Ahí está planteado en la carpeta. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, recuerden que hay plazo hasta el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, para que lo vean y realicen su respectivo ensayo. Es una película bastante interesante que tiene que ver muchísimo con los procesos educativos, la cultura, la sociedad, características de los docentes, características de los estudiantes. Es interesante, tiene mucho de lo que hemos visto hasta hoy, ¿no? Tiene mucho de aprendizaje social, tiene muchísimo de un aprendizaje tradicional o de una metodología de enseñanza tradicional también, pero también empieza a esbozar como el trabajo desde un modelo más constructivista, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Entonces, los invito a que la vean y la analicen, como les digo, teniendo en cuenta esos parámetros de las lecturas que están ahí relacionadas en la carpeta, por favor. Bien, quiero pedirles un favor a cada uno de ustedes. Vamos a hacer la siguiente actividad de una manera individual, ¿sí? Entonces, quiero que tomen en cuenta estos diagnósticos, por favor. Tomen apuntes con respecto a unos diagnósticos que yo les voy a dar. Entonces, el primer diagnóstico es hiperactividad. El segundo, autismo. Profe, disculpa, qué pena. El primero es ¿cómo? Hiperactividad. El segundo es autismo. El tercero tiene que ver con síndrome de Down. ¿Cuál es el tercero, profe? Síndrome de Down.
el cuarto Asperger. Entonces, repito, el primero es hiperactividad. El segundo es autismo. El tercero, síndrome Down. El cuarto, Asperger. El quinto, bajo rendimiento académico. Aquí esto está asociado por la presencia del bullying, o el matoneo. Entonces, tenganlo presente, por favor. Conducta oposicional desafiante. Profe, disculpa, ¿conducta qué? Oposicional desafiante. Intento el último de suicidio. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes escojan uno de ellos, escojan dos, van a escoger ustedes dos y van a desarrollar un plan de acción, ¿sí? Ustedes van a estructurar y van a desarrollar un plan de acción, un programa terapéutico. Recuerden que tienen que ubicarse en un contexto escolar, ¿no? Entonces aquí tienen que tener en cuenta las variables que se están manejando allí para poder realizar cada una de esas actividades, ¿no? Digamos lo que ustedes tienen algunos lineamientos ya de base como para poder hacer como este tipo de actividades. Entonces, necesito que desarrollen ahorita mismo un programa de intervención para trabajar cada uno de estos diagnósticos en el colegio. Entonces, traten de hacer, por favor, como una serie de fases dentro del programa de intervención. Háganlo por fases para poder hacerle seguimiento a cada una de las fases. Acuérdense que cuando hablábamos nosotros en el primer día de clase, de que es muy importante hacer como un cronograma de actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes realicen, que hagan esas fases y que estipulen cómo sería, cómo empezarían ustedes a trabajar, cuál sería la primera fase, cuál sería la segunda fase, y así sucesivamente, de qué manera trabajarían ustedes, a quiénes involucrarían. Bueno, entonces, como ese desarrollo y la aplicación de ese programa de intervención, de tratamiento, y me van a justificar por qué ese orden de esas fases, ¿no? Sí, entonces es como argumentar por qué ustedes prefirieron primero hablar con los profesores que con los padres o lo contrario, ¿no? Entonces, pues como mirar esa parte. Entonces, háganlo por fases, son tan amables. Les voy a dar un tiempo, son las 8:13. Vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo en los siguientes 20 minuticos.
Tenemos 20 minutos, son las 8:13. Entonces, cuando ya vayamos a finalizar, yo les coloco como una chicharra, como una alarma para que sepan que nos quedan 5 minutos. ¿Listo? Buenos días, Lady. Vayan, comiencen a trabajar, Diego. Buenos días, Diego. Es que no, buenos días, es que no Hola. comprendí bien, o sea, no, pues no va a poder ingresar temprano porque estaba tratando de conectar la red acá con el celular y no había podido, entonces no comprendo. Escúchame lo que tienes que hacer, lo que todos tienen que hacer. Les acabo de dar unos casos, unos diagnósticos que son los siguientes. Los diagnósticos son los siguientes. Recuerden que estamos en un contexto escolar. Entonces, los diagnósticos son los siguientes. Primero, hiperactividad. Segundo, autismo. Tercero, síndrome de Down. Cuarto, Asperger. Quinto, bajo rendimiento académico secundario al bullying. Sexto, conducta oposicional desafiante. Y número 7, intento de suicidio. Digamos que esos son los 7 diagnósticos que encontramos en el colegio. En diferentes colegios, no digamos que el mismo colegio tiene toda esa cantidad de dificultades, pero son 7 diagnósticos que se encuentran en el ámbito escolar. Lo que tienen que hacer ustedes es diseñar un plan de acción, un tratamiento, Lady, para que me prestes atención, un plan de acción en donde vas a desarrollar cierto tipo de fases, vas a estructurar y vas a plantear cómo sería ese contenido, ese programa de intervención terapéutica para poder trabajar cada uno de estos casos. Lógicamente ustedes van a coger 2 de esos casos, ¿sí? No los escojan todos, escojan 2, ¿sí? Y ustedes van a realizar entonces un programa para tratar esos 2 casos que ustedes escojan, ¿sí? Necesito que lo desarrollen por medio de fases. Recuerden que es muy importante tener un cronograma de actividades. ¿Cuánto tiempo nos vamos a dedicar a una actividad? Si es horas, si es días, si es semanas. Pero entonces la idea es que se tenga en cuenta eso. Y lógicamente en ese tiempo, en ese cronograma de actividades, entonces tiene que estar como muy bien organizado para poder trabajar con la persona en cuestión. Entonces, lo más adecuado es trabajar por fases, ¿no? Me parece que es lo más adecuado. Entonces, la idea es como ese entrenamiento, seguramente tratar de promover un poco pues la intervención de ciertos actores importantes en el contexto, mirar un poco las tareas que se tienen que dejar, a quién se les dejan las tareas, ¿sí? Como esa parte de la planificación inclusive de las tareas. Ahí les voy dando algunos esbozos para que de pronto tengan ese desarrollo por fases. Si vamos a hacer algún tipo de aplicación de procedimientos por medio de programas de reforzamiento, entonces como qué tipo de manejo de contingencias estarían seleccionando, ¿no? Eso sería lo que de pronto podrían estar incluyendo en cada una de las fases, ¿sí? Recuerden que dentro de cada una de estas fases pues hay que establecer seguimiento. Entonces hay que dejar un espacio para evaluar cómo va el proceso.
Entonces, eso es lo que tienen que trabajar, Lady. Y tienen, pues, antes tenían 20, ahora ya tienen como 13 minutos. Lógicamente lo harán de una manera así como más a nivel global, ¿no? Pues porque yo sé que esto no se hace en 20 minutos. Un trabajo de estos puede durar horas, inclusive días, para poder diseñar un plan de acción bastante completo. Pero necesito ver cómo están ustedes como para enfrentar una situación que se les presente cuando les llega un caso de esta índole. Entonces, bien pueden, por favor. ¿Eso toca hacerlo escrito? ¿Toca hacerlo qué, Lady? ¿Como escrito? O sea, en una hoja o algo así. Sí, 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 claro, para que lo consultes ahorita con nosotros. O sea, eso es para que ahorita mismo lo socialices. Pero no sé. Elizabeth, tienes tu cámara oscura, negra. Elizabeth Pineda. Te agradezco. Gracias. Profe, es que estaba haciendo una cosa aquí, pero pues no quería que me viera. Ok, tranquila, gracias. María Camila, ¿tú tienes dos cámaras? Profe, sí, señor. Ah, bueno, ok, gracias. Es que yo estoy viendo donde tú apareces y la otra que aparece el nombre de María Camila. Profe, sí, es que estoy en dos porque en una no tengo cámara, entonces me toca conectarme Listo, María así. Camila. Listo, María Gracias, Camila. profe. No, gracias a ti.
5 minutos le quedan, señor Costa. Muchachos.
¿Listo, muchachos? Vamos a ver con lo que tienen. No importa que no lo hayan terminado al 100%, pero quiero mirar ustedes cómo están siendo como muy estratégicos para abordar este tipo de dificultades que tienen los muchachos en el ámbito escolar. Entonces, comenzamos con quién. ¿Quién desea plantear su posible tratamiento, su posible intervención? ¿Cómo lo haría? ¿Quién desea comenzar? Escojo yo entonces. Vamos contigo, Catherine Gómez. Buenos días, profe. Hola, señorita Catherine. Vamos a escucharte, prestemos atención, por favor. De pronto, muchas de las cosas que tiene Catherine no la tengan ustedes y de pronto la pueden ustedes como agregar. Y luego, cuando ya participe otra persona, seguramente algunas de las cosas que tengan ustedes, Catherine de pronto no lo haya tenido en cuenta. Entonces, pues vamos a escucharnos todos, que esa es la idea, que todos podamos aprender. Listo. Catherine, te Bueno, escuchamos. pues para el plan de acción yo escogí el trastorno por hiperactividad y la conducta oposicional desafiante. Ok. Lo hice demasiado genérico, Bueno, creo que está un poquito miremoslo. bloqueada, pero pues alcancé a hacer las dos primeras fases. No sé, bueno, voy a leer lo que hice. En la fase 1 puse una valoración diagnóstica como estado de la patología y recolección de información. Bueno, en esta fase lo que yo pretendía hacer era una valoración sobre el diagnóstico que se venía trabajando con el estudiante, pues apoyado en el historial tanto clínico como académico. Digamos que lo hice con el fin de entender, digamos, el valor diagnóstico en el tiempo, las relaciones que tenía el estudiante con el mismo diagnóstico y las relaciones que tenía el núcleo primario. En este caso, yo me refería al núcleo primario como padres y docentes del estudiante, pues en relación con el diagnóstico. En esta fase, pues utilicé herramientas como la entrevista y pruebas para la recolección de información oportuna, pues sobre lo antes planteado. Dije que la entrevista la haría con el estudiante, los padres y los tutores para entender, digamos, en una globalidad las diferentes perspectivas, el comportamiento de dicho diagnóstico en relación con el entorno educativo y familiar y pues manejé una hipótesis diciendo pues que de pronto ese núcleo primario podría ser pues tanto el origen disruptivo de dicha patología como el proceso terapéutico de apoyo pues para el cambio. En la fase número 2 puse estrategias para intervención y actividades. Pues en esta fase lo que planteé fue una serie pues, de estrategias y actividades las cuales pues, estuvieran enfocadas en hacer más funcional y adaptativa las conductas de los estudiantes con dichos diagnósticos frente a esas necesidades educativas que se requieren pues continuar, ¿no? El objetivo pues es permitir el reconocimiento del diagnóstico y entender pues cómo puedo hacerlo más funcional. En esta fase, pues, utilicé talleres para padres y tutores frente al manejo de conductas desafiantes, respecto, pues, al trastorno de conducta oposicional desafiante, actividades del manejo atencional, tanto para los niños con hiperactividad, creo, actividades grupales para el fortalecimiento de habilidades interpersonales, también para los niños con el diagnóstico de hiperactividad y también, pues, para los niños con la conducta oposicional desafiante, teniendo en cuenta que, pues, algunas de estas, digamos, diagnósticos, algunos de estas patologías tienen características, digamos, no como un autismo que tiene, pues, digamos, dificultades más a nivel interpersonal, pero sí se afectan, digamos, las relaciones sociales del estudiante. Entrega instructivos a padres y docentes sobre diferentes tareas que se deben seguir tanto en casa como en el aula, relacionados con el reforzamiento de conductas que nos acerquen al objetivo deseado y actividades de reflexión y autodeterminación y autoestima para los estudiantes. Y ahí quedé, profe, en la fase 3 iba a poner evaluación y monitoreo de la fase 2, pero no alcancé. Todo lo que estás planteando es de que ambos casos los manejarías algo como muy similar. O sea, los involucrarías para trabajar hiperactividad y la conducta oposicional desafiante. No, o sea, digamos que
el plan, bueno, no lo es individual por cada patología, porque pues no tuve tiempo y tampoco como que se me iluminó el bombillo, entonces lo hice así, pero la idea es como hacerlo, digamos, por cada patología, por decirlo así, pues porque son diferentes, se manejan dinámicas diferentes y pues no se pueden interrelacionar, digamos, de manera funcional a la hora de hacer la intervención. Pues sí, creo que esa fue la idea que tenía, y también porque pues es un contexto educativo, entonces digamos que el manejo de tiempos, de espacios, pues es, digamos, a veces delimitado. Entonces, la idea era permitir, digamos, la intervención como el proceso educativo siguiera funcionando en su continuidad. Bueno, ok, Necesario. listo. Ten muy en cuenta esto que tú estás diciendo, ten en cuenta estos diagnósticos que tú estás queriendo manejar, porque es muy importante que le hagas seguimiento a este tipo de procesos, a este tratamiento que de pronto podrías tú tener en alguna vida futura con respecto a tu campo profesional. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Listo. Vamos contigo, Paula Santiesteban. Gracias, Caterina. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú, Paula? Cuéntanos, por favor. Entonces, yo hice un plan de acción para la prevención e identificación del intento de suicidio. Entonces, en la introducción y objetivos coloqué actualmente la pandemia, los contextos estresantes y la sobreexigencia escolar han tenido una influencia negativa sobre los estudiantes colombianos, llevándolos a intentar suicidarse o a lograrlo. La falta de supervisión o la sobreprotección de los jóvenes puede ser un motivo para que las estadísticas varíen de esta forma. Por tal motivo, el presente plan de acción intenta crear un puente entre las actividades problemáticas de los estudiantes y el por qué los lleva a realizar este tipo de acciones. El programa se llevará a cabo en un ambiente didáctico supervisado por profesionales de la salud como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, entre otros, y se trabajará de la mano con el personal docente de la institución, los padres y los estudiantes de todos los grados, que se buscará reforzar el plan desde una infancia temprana, evitando así situaciones problemáticas a futuro. Pasos a seguir. Para poder desarrollar de manera eficiente el plan, se buscará seguir una serie de pasos que facilitarán el trabajo de los profesionales y les permitirá llegar de manera sencilla y efectiva a la población estudiantil. En el paso 1 tenemos la identificación de la población en riesgo, pruebas diagnósticas en la población señalada por la institución. En el paso 2 es la identificación de población en riesgo de casos que van a ir apareciendo durante el proceso de pruebas. Paso 3, entrevista con dicha población. Paso 4, entrevista con padres y maestros. Paso 5, por medio de la entrevista, rescatar los puntos que la población cree que son los detonantes para el intento de suicidio. Paso 6, implementar una serie de talleres que permitan socializar de manera práctica y didáctica dichos detonantes con toda la población estudiantil. Paso 7, trabajar con la población de riesgo ya identificada, los detonantes individuales y de identificar los detonantes individuales y grupales, fortaleciendo una conducta de no estás solo. En paso 8, entablar una relación maestro-alumno donde se sienta en confianza de contar sus problemas y de igual manera con sus padres, fortaleciendo sus redes de apoyo. En el tercero tenemos un cronograma. El presente cronograma permitirá realizar un seguimiento de actividades y su funcionamiento. En la primera semana, identificación de la población de la institución. Semana 2, entrevista con los padres y maestros y estudiantes. Si las entrevistas toman más de una semana, por favor señalen en el cronograma y que en la tercera semana. Eso era mi plan, profesor. Ya, ok. ¿A quiénes involucraste? ¿Me repites, por favor? A los estudiantes, padres y maestros. Porque como es en un ámbito educativo, pues claro, se busca hacer de manera grupal para que sea, para ver si se hace de manera una implementación grupal, ya que de manera grupal es más fácil para que los estudiantes no se sientan solos y crear una propia red de apoyo entre los estudiantes, entre los maestros y entre sus padres. ¿Esa intervención la harías en esos grupos, pero por separado, o integrarías tanto padres como docentes como estudiantes?
Primero se trabajaría, pues no había todavía llegado a esa parte porque eso está Pero la en idea tuya es cuál, esa, es eso. Primero separarlo. empezar pues, de manera individual para así saber qué es lo que le afecta a cada uno. Luego Ok. reunirlos en grupos de estudiantes donde ellos sientan que no están solos y que comparten esa misma problemática. Y lo tercero, pues ya es implementar la red entre maestros y padres, que ya sería un taller en conjunto con todos, para que ellos sepan que no es un simple, ay, le pasa porque está durmiendo demasiado, sino enseñarles también tácticas de manejo con estos estudiantes. Ya, ok, bien. Bueno. Y el otro, o sea, solamente escogiste intentos de suicidio, no trabajaste otro. No, no me daba el tiempo. Si quería hacer uno, lo hice bien. Ah, ok, pero pues igual la idea era trabajar dos y ambos tenías que hacerlos bien, ¿no? Sí, pero no me alcanza el tiempo. Bueno. Vamos contigo, Solange, por favor. Bueno, profe, lo mío también fue muy general, entonces, bueno, yo Sí, claro, trabajé con entiendo eso. el Asperger, entonces yo también inicié en la fase 1 con una evaluación, ¿no? Con la valoración del diagnóstico, entonces, pues, para recolectar la información, como se explicaba, digamos que este chico que yo escogí era algo funcional, entonces, pues aquí el plan de manejo que yo hice en la fase 2 fue como buscar las herramientas que pueda necesitar él dentro del aula, ¿no? Porque pues obviamente el manejo es diferente. Dentro del aula, fortalecer el acercamiento a los compañeros en este caso, buscar como actividades donde pueda también llevar a que los niños entiendan el proceso de este chico, darle al niño indicaciones específicas porque pues por su autismo, su Asperger, hay que hacerlo, potenciar sus temas de interés porque estos niños se centran mucho a veces en temas de interés, entonces potenciar esos temas de interés y pues ajustar su evaluación a las necesidades que tiene el chico. También ahí pues pensé en un plan de comunicación con los padres, pues para conocer más acerca de él y también a la par ir también como fortaleciendo a los padres en cuanto al manejo que se le va a dar dentro del aula y pues también trabajar con los profesores para que se manejen también de manera adecuada esos procesos y que sean ajustados como a las temáticas que están establecidas. Eh, y pues seguir esa evaluación y monitoreo en cuanto a todas las personas que trabajan en común para darle apoyo al chico. Escogí el bajo rendimiento académico por bullying, entonces igual, en la primera fase pues iniciar con la evaluación, encontrar el por qué el bajo rendimiento, aplicar pruebas, digamos que en este caso yo aplicaría como pruebas de depresión y de ansiedad para mirar cómo está manejando esta parte. Y pues ahí ya iniciaría con un plan de intervención que sería primero que todo trabajar con el chico en cuanto a toda la parte de psicología, como para mejorar su autoestima, y pues trabajar también con los padres para ver qué otras cosas pueden estar fallando. Entonces aquí haría como ese trabajo así en común con ellos y a nivel, digamos que del aula o a nivel de la institución educativa, yo trabajaría talleres pues, para ayudar a que esa problemática mejore, porque pues eso ya nos ayuda a verlo como de una manera más amplia y porque puede estar sucediendo con otros alumnos. Entonces, hay que, profe, y pues seguir la evaluación y monitoreo, pero pues ahí pensaba en ¿Los seguir. talleres van dirigidos para quién? Señor, ¿Los talleres que tú dices van dirigidos a quién? esos talleres me gustaría dirigirlos como a toda la población escolar pues para que se pierda como eso de estar a toda hora en ese acoso escolar y eso, profe, a mí me parece importante manejar eso en los colegios, pues.
porque puede que le esté pasando a este chico, pero también puede haber otros muchos que no lo expresan y de una manera, digamos, como este. Entonces yo trabajaría también a nivel general esta parte. De acuerdo, ok, gracias. Valentina, ¿tú querías comentar algo? No, quería después decirte que sí podía hacer la mía, pero por eso bajé la mano después de eso. No, claro que sí. ¿Algo adicional, Solange? No, señor profe, pues fue lo que pude hacer en ese Bien, tiempo. bien. Ok, pues ahí Vale, profe, gracias. van algunas cosas pues muy importantes. Cada una de las personas que han participado pues tienen mucha idea y lógicamente falta algunas cosas importantes, pero pues uno trata de mirar un poco cómo andan ustedes en esas conductas profesionales, en esos conocimientos profesionales, esas conductas de entrada que son importantes para poder abordar casos en un contexto escolar. Valentina, te escuchamos. Ya, Jessica, ya te toca a ti. Listo, profe. Pues yo escogí lo que era el bullying y el matoneo. Sí. Pues yo sé que es algo pues que es muy común pero también es algo que se está dando ahorita en muchos colegios, me diré que en la mayoría de los colegios. Entonces lo planteé de una manera para poder, pues, yo sé que es un grupo pequeño, pero entre más pequeño, mejor el manejo en que se le va a dar. Entonces la idea es coger una institución donde se van a hacer por grupos de 20 personas. La planificación de clase o la planificación del eso es que los alumnos identifiquen los tipos de violencia que existe, crear conciencia de respeto, cultivar buenos hábitos de conducta, principios y valores y lograr entender el daño que se produce. Primero, pues hará una charla de qué es el bullying, qué es el matoneo y qué consecuencias puede traer en nosotros. Luego de eso, pues escuchará a cada uno de los alumnos qué es lo que tienen que decir, cómo se siente, qué puede pasar si sufren de bullying o qué pasa cuando ellos son los responsables de ese bullying. Luego se pondrá un video de 20 minutos donde se les mostrará pues las consecuencias de lo que puede causar, el daño que puede causar. Luego del video se hará varias actividades en las cuales siempre se les esté recalcando que el bullying es algo que puede hacerle daño no solo pues a la persona que lo sufre, sino también a las familias y también a la persona que lo realiza, ya que puede traer consecuencias ya sea legales o entre otras. Luego del video se hará una actividad en grupo donde donde se pondrá, digamos, un caso y ellos pues prácticamente lo actuarán. Esto pues no se realizará un solo día, sino se tendrá que llevar un cierto tiempo, más o menos un mes, porque pues eso es el problema que yo veo, que siempre es una charla motivacional de un día y ya, sino que eso tiene que ser regular, siempre con diferentes charlas, diferentes videos y hacerle como ver el progreso que ellos va llevando. Pues así más o menos lo voy creando. Okay. ¿Tú mencionaste los posibles temas en tu charla? Sí, señor. ¿Me lo recuerdas, por favor? La planificación, que los alumnos identifiquen los tipos de violencia que existen, crear conciencia de respeto, cultivar buenos hábitos de conducta, principios y valores y lograr entender el daño que produce. Ok. ¿Y tú hablas de hacerle seguimiento cada cuánto? Pues la parte tú dices que hay que manejar un poco la parte motivacional allí, ¿no? Dices. Sí, señor, porque pues lo que uno se puede dar cuenta que casi siempre el bullying se da por problemas que ellos tienen en la casa o por, digamos, el acoso que sufren a veces en la casa o simplemente algunos es porque ven que los compañeros hacen bullying y pues para sentirse
en ese grupo lo hacen. Entonces, si se lleva un seguimiento más o menos de 2 charlas motivacionales por mes o una por mes, podemos mirar qué avance o qué cambios se podrían realizar. No, ok, listo. Gracias, Valentina. Bueno, pues. Jessica, tú querías participar. Sí, profe. Entonces, bueno, yo elegí el bajo rendimiento académico, entonces aquí el primer paso sería realizar una entrevista previa con el estudiante, realizar la recolección de información y de datos, detectar el problema causante del bajo rendimiento, aplicación de pruebas, el análisis de los resultados de estas, hablar con los docentes en los que el estudiante está teniendo como el rendimiento más bajo, hablar con los padres también si hay para ver si hay un factor externo al colegio el cual esté afectando el rendimiento del estudiante. Realizar y establecer actividades que le permitan al estudiante obtener una mejora en estas áreas en las que está teniendo falencias, realizar un seguimiento al desempeño del estudiante, luego de haber encontrado o haber detectado el problema y darle, pues ya después de haberle dado un manejo. Ese fue como el proceso que le hice al bajo rendimiento académico. Y también elegí el de hiperactividad, que entonces dice realizar la recolección de datos brindada por los docentes, entrevista con el estudiante, realización de pruebas que den validez o que confirmen el diagnóstico mencionado anteriormente, dialogar con sus maestros y acudientes para explicarles el diagnóstico, realización del cronograma de actividades que ejecutará el estudiante bajo la supervisión de sus maestros y padres con el acompañamiento del psicólogo para poder tener un poco más como de control sobre este diagnóstico que se le da al estudiante y dar un seguimiento para la observación del avance obtenido por el estudiante después de la realización de las actividades planteadas. O sea, eso es para bajo rendimiento académico y para el bullying, dijiste. Profe, el primero que leí es para el bajo rendimiento académico y el segundo es para la hiperactividad. Para la hiperactividad, ya. Okay. Listo. Bien, gracias. María Fernanda, tú, por favor. ¿Me escuchas, profe? Sí, señorita. Listo, vale. Bueno, yo escogí el primer caso de hiperactividad, lo hice más como centrado en una sola persona. Entonces empecé pues como que me inventé así como un caso hipotético que pues era un niño de 10 años que se encontraba en quinto de primaria y tenía como dificultades en cuanto a atención, que las actividades que requerían como una atención más prolongada, tenía como impulsividad y tenía dificultades en el aprendizaje pues porque no se mantenía quieto y no atendía lo necesario. Dentro de las fases, pues yo creé 6 sesiones. En la primera, pues para trabajar con los padres y educadores y pues con el niño en cuanto a psicoeducación y cómo mostrarles todo el programa de intervención y las actividades que se iban a llevar a cabo y pues comentarles sobre, digamos, el diagnóstico, que pues en este caso es hiperactividad y las dificultades que se estaban presentando a nivel educacional. Ya en la segunda sesión, entonces me centré en mejorar como la atención selectiva y aumentar la atención sostenida. Entonces, para mejorar la atención selectiva, como que quise que se hicieran actividades de reconocer estímulos, de continuar como series, de reconocer letras, símbolos, de localizar, digamos, en dónde estaban las sílabas, los números, los símbolos y así. En cuanto a atención sostenida, entonces ponerle actividades como copiar dibujos iguales, reproducir un elemento que vio alguna vez, emparejar elementos y así sucesivamente. Ya para la tercera sesión, entonces quise que se hiciera como un control de estilo impulsivo, empleando como el modelado. Entonces, básicamente era como que el terapeuta y sus padres le sirvieron como modelo para generar estímulos y generar conductas nuevas y pues nuevos pensamientos y actitudes frente a cómo él iba a actuar cada vez impulsivamente.
Ya en la cuarta sesión, entonces me centré en aumentar como el cumplimiento de normas y eliminar aquellas conductas que como que eran impulsivas para él. Entonces, aquí quise emplear más como técnicas operantes con el aumento de reforzadores positivos. Entonces, básicamente, lo que se hacía era como decirle a sus padres que fueran registrando como la frecuencia de cada cuánto se presentaban sus conductas impulsivas y que luego en las sesiones se le pidiera explícitamente como pedirle que se parara a hacer algo, hacerle un juego como reforzador y así sucesivamente para pues lograr reforzar aquellas conductas que queríamos mantener y pues distinguir como las conductas impulsivas que eran como que levantara la voz, que no se quedaran quieto en una silla y así sucesivamente. Luego ya en la quinta sesión pues quise manejar como una parte de economía de fichas para eliminar como esas conductas de escape que él tenía en el colegio, como cuando se le ponía a hacer alguna actividad o algo, él como que retrasaba la tarea o hacía otras cosas que no se le habían pedido. Entonces, primero como que planteé que el trabajo se empezara en casa, entonces otorgándole una ficha cada vez que él cumplía una tarea por un largo tiempo, perdón, o quitándole cuando de pronto él se levantaba, golpeaba cosas o no recogía sus juguetes y así sucesivamente. Y ya en la sexta sesión, entonces lo que hice fue hacer como un seguimiento del plan terapéutico, volverle a aplicar como los test de atención y todo eso para mirar, digamos, cómo había mejorado su rendimiento desde el principio, desde la sesión 1 hasta la última sesión y dar pautas a los docentes y a los padres para que mantuvieran la estrategia de la economía de fichas. Y el otro caso que hice fue el de la conducta oposicional desafiante y conducta, sí, oposicional desafiante. Básicamente también escogí como una persona, un chico de 12 años, que era como una persona agresiva verbalmente frente a sus profesores y a sus familiares, como que tenía ciertos problemas en su ámbito académico, pues por lo mismo. Entonces, en la primera sesión también lo mismo, hice como planteé psicoeducación con la madre, los profesores. Ya en la segunda sesión planteé como un entrenamiento de autocontrol, entonces básicamente se trabajaba solamente con la chica, con la adolescente, en donde ella se le pudiera como enseñar a detectar sus pensamientos y como que se le daba una lista de chequeo de autoinstrucciones para que ella fuera registrando como los acontecimientos que pasaban en donde sentía que perdía el autocontrol de sí misma. Ya en la sesión 4 y 5 empecé con el entrenamiento en valores psicosociales, entonces también se empleó el entrenamiento en habilidades sociales. Y ya pues al final, en la sesión 6, también seguimiento y pues mirar cómo se estaba dando el cumplimiento de las actividades planteadas, como en los autorregistros y demás. Y ya, pues básicamente eso fue lo que hice así a grandes rasgos. Sí, está bien. Gracias, María Fernanda. Lady, ¿cuál sería tu intervención, Lady? Pues es que yo escogí rendimiento académico y creo que ya lo habían escogido, pero entonces yo puse un caso específico. Entonces yo puse estudiante de 13 años que cursa grado octavo, que tiene rendimiento muy bajo rendimiento académico, más o menos desde cuarto primaria. Esto se debe a que ya, pues son varios factores. Entonces el primer factor es que se separaron en ese momento sus padres. El segundo factor, las amistades. Y el tercer factor es la desmotivación para estudiar, que no le gusta estudiar, sino prefiere como realizar otro tipo de actividades que las actividades académicas. Entonces ahí lo primero pues es hablar con ella. Entonces yo lo establecí como en 5 fases o 5 sesiones. Entonces la primera sesión es pues hablar con ella. Entonces pues yo encontré eso, que no le gusta estudiar, que digamos, y sobre todo cuando estamos en esa edad de 12, 13 años, que nos da pereza todo. Nos da porque yo también, nos da pereza todo, nos da pereza hacer tareas, solo quería el celular. Digamos que habían días que no quería ir al colegio, hoy en días que quería ir al colegio, pero no por la parte de las clases ni nada, sino por los amigos, por las amigas. De pronto le gustaba mucho la hora del recreo.
Entonces yo establecí que primero hablar con ella y establecerle pautas. Entonces las pautas es que cuando llegue del colegio se tome más o menos una hora de descanso como para tomar algo, para descansar un poco, quitarse el uniforme y luego establezco un tiempo prolongado para hacer tareas, dado a que a las 6 de la tarde, más o menos 7 de la noche, ya estén hechas las tareas, pueda comer, pueda ver televisión y se pueda dirigir al de su hora de descanso. Entonces esa fue como las segundas pautas que le dejé. Después hice como una pequeña charla con sus padres, pues también para implementar como esos tiempos de estudio, que es importante incrementar eso. Después de eso, pues hablé con los profesores como para que le dieran pronto ciertos estímulos. Entonces, por ejemplo, eso pasa. Entonces, por ejemplo, cuando van muy mal o cuando tienen conductas negativas, entonces lo que hacen es decirle, bueno, venga, me califica estas evaluaciones, vaya a la sala de profesores, o sea, como que le asignen tareas y le den ciertos estímulos. Entonces, por ejemplo, como hoy entró juiciosa a clase, cumplió con sus tareas, entonces yo le voy a dar 3 o 4 puntos extra. Entonces ese fue como lo que yo lo planteé así, no sé. Ok, listo. Porque igual todos los años ella los pasaba como por empuje y pues a explicarle que eso no está bien porque pues si los otros años los pasa así, pues muy posible puede que otros 2 siguientes años no los va a pasar. Listo, Lady, gracias. Angie, seguimos contigo, Angie Tatiana. Buenos días, profe. Hola. Profe, pues yo no lo hice como tan amplio como lo han hecho mis compañeros. Yo escogí como el bajo rendimiento académico y la parte del suicidio. Ajá. Que, pues en la parte del rendimiento académico coloqué pues en específico como a un solo estudiante y puse que pues primero sería la entrevista con los padres, ya que pues normalmente ellos son los que citan los maestros, los docentes son los que citan y pues ellos serían los que harían como la información de lo que está ocurriendo con el muchacho. Luego de eso tendría como la entrevista con el estudiante para que ella dé como el total de la información de lo que está ocurriendo realmente en la parte del bullying. Luego coloqué que sería identificar, analizar y modificar pensamientos automáticos negativos, ya que pues normalmente todo lo que es la parte del bullying baja mucho la autoestima y es donde también ayuda a bajar mucho el rendimiento académico. Luego puse que aumentar el autoestima, pues trabajando con esa parte, entrenar habilidades sociales y comunicativas, la resolución de problemas para que pueda llegar como, o sea, para que pueda tratar de solucionar los problemas que tiene con la persona que le haga bullying. Y por último puse pues prevención de recaídas, ya que pues aunque siga el bullying puede que ya la mantenga como su rendimiento normal o puede que vuelva a recaer. ¿Recaídas en cuanto a qué? Al rendimiento académico, profe. Es que muchas veces digamos que yo lo viví y digamos que en el momento en que uno hace bullying ya como que puede volver a recaer en este bajo rendimiento, o sea, tener otra vez el bajo rendimiento académico o mantener su rendimiento normal, el adecuado, ya que pues digamos que en la parte de la autoestima esto también afecta mucho. Y en la parte de suicidio puse pues entrevista con el estudiante, luego tendría la entrevista con los padres, se realizaría un desarrollo de estrategias para la institución como tal, porque pues normalmente no es solo un estudiante el que tiene como una ideación suicida, sino que pues digamos que estamos empleando solo con uno, pero pues hay muchos que están en silencio, pero también tienen esta ideación suicida. Entonces ahí empecé como al desarrollo de estrategias dentro de la institución para la prevención y análisis de eso. Luego coloqué promover habilidades para vivir y manejar adecuadamente situaciones de su entorno, todo lo que son situaciones estresantes y todo este tipo de cosas. Y por último, el desarrollo de habilidades de aceptación ante los problemas y todo.
Listo, Andy. Vamos con su merced, Diego. Buenos días, profe. Buenos días, Diego. Yo también escogí la hiperactividad. Hice la intervención en este trastorno. Hice 4 fases, que la primera fase es la evaluación del caso, la descripción y diagnóstico del caso, entrevista con los padres, tutora y el niño. En la aplicación del tratamiento, pues va incluido en las mismas fases que la segunda fase, que es la fase educativa, en donde pues se le hace, se lleva a cabo toda la información con el padre, con los padres, la profesora y el niño sobre el problema. Aquí también se trabaja con el niño la planificación y organización escolar mediante el establecimiento de un horario que indique tiempos y emplear trabajos en cada asignatura en las que el niño pues presenta falencias. En la tercera fase es la fase de intervención, perdón, que es la aplicación de talleres, las técnicas de estudio y el establecimiento de normas que se le va a dar y las rutinas que se le va a dar al niño, pues para empezar a hacer como la modificación de la conducta del niño. Aquí también empleé y sería pues algo necesario, que sería emplear la economía de fichas. Y en la última fase, que es la prevención de recaídas, aquí pues obviamente se va a hablar sobre el entrenamiento en la solución de problemas y la autoevaluación que tenga, la autoevaluación que se le va a hacer pues al niño. Eso es lo poquito que tengo y lo que logré hacer en el tiempo, profe. Solamente alcancé a hacer uno. Bueno. Jennifer, vamos contigo. Jennifer Gómez, por favor. Gracias, Diego. Buenos días, profe. Yo escogí el de bajo rendimiento académico. Como la primera fase de la intervención, pues lo planteé de esta manera, que es primero cómo detectar el problema por el cual el estudiante ha bajado su rendimiento, porque, bueno, en este primer punto se pueden de pronto encontrar mucha información el por qué él tiene bajo rendimiento, porque también podría ser como por el aspecto familiar, como también podría ser en el aula de clase, por los compañeros o baja autoestima, inseguridades, miedos, etcétera. El segundo sería hablar con el estudiante siempre, pues dejándole en claro que nosotros, pues como el rol del psicólogo, estamos pues para apoyarlo y darle nuestra confianza para que él también tenga esa disponibilidad de confesarnos o de tener también esa filiación de poder destaparse tal como es él. La otra sería como hablar con los padres también para que ellos nos den su punto de vista. Lo que decía, pues también a veces los padres influyen mucho como en su rendimiento. Y pues también como por medio de charlas que se tendrán con el estudiante, se intentarán subir pues su autoestima, más la seguridad, demostrarle que él también es importante y que él puede. Se reforzará pues cada semana la parte académica y se podrá utilizar un estímulo que motiva al estudiante para que mejore su rendimiento. Porque pues también suele suceder y tuve un caso muy cercano que el niño era así, tenía muchos problemas en rendimiento escolar y era porque en su familia pues tenían muchos problemas intrafamiliares y pues como todos estos pueden influir en el comportamiento y en el rendimiento escolar. Pues profe, hasta ahí llegué a hacer la intervención por ahora. Okay. Bueno, voy a leer uno que nos compartió Andrea, de lo que ella hizo, lo compartió por Zoom. Entonces voy a leer lo siguiente. Andrea nos dice que escogió el tema de el caso de hiperactividad.
Entonces ella lo divide en 4 fases. En 4 fases es lo que yo veo acá. Y en la primera fase pues está la información inicial a padres. Dice ella que en esta fase inicial es donde se realiza la primera intervención en el centro educativo, donde se informará a los padres y profesores, teniendo en cuenta que tanto como padres y profesores deben tener claro qué conductas quieren o desean modificar, mantener o fortalecer. Se cita a los padres que han decidido participar en el programa, en la reunión, en la que se les ofrece información sobre la hiperactividad, las investigaciones más recientes. Los profesores que van a desarrollar el programa de intervención les dan información detallada de la planificación realizada para su implantación, para su implementación en el centro educativo, teniendo en cuenta que es un proceso que también debe continuar con manejo desde casa. En la fase 2 hay una formación e información a profesores con anterioridad a la implementación del programa con los niños. Los profesores del colegio han recibido formación inicial impartida por un especialista que les ha ofrecido información detallada del trastorno y las estrategias que deben seguir en el aula con alumnos que padecen de hiperactividad. Se explican para ello los mecanismos psicológicos de las conductas del niño y los mecanismos de aprendizaje implicado. También se informa de los problemas que se pueden originar en el aula y las pautas básicas para abordarlos. Fase 3. Colaboración de la familia y el centro educativo. La intervención deberá ser en compañía de los padres, de lo contrario este proceso no tendrá un buen manejo. Por ello, se establecen reuniones planificadas que permiten el intercambio de información. En dichas reuniones, los profesores podrán ofrecer información a los padres de los logros que van consiguiendo el alumno. Por su parte, los padres deben reforzar estos logros y mantener las pautas ofrecidas desde el centro educativo, cambiando, por ejemplo, los refuerzos materiales por los sociales. En la fase 4, implantación del programa de intervención en el colegio. Se pretende, con este programa, prestar una ayuda específica desde el colegio al grupo de alumnos diagnosticados con hiperactividad. Luego, Andrea nos habla de un plan de acción del psicólogo educativo frente al bajo rendimiento académico asociado al bullying. Y ahí como que desglosa un poco la fase número 1, que habla de la presentación, es poner el nombre y la profesión en la mayor distancia, pero suficiente para tener un contacto visual y auditivo con el sujeto. Acercamiento progresivo debe hacerse con aproximaciones sucesivas, siempre pidiendo permiso para ello, anticipando, avisando y describiendo cada uno de los movimientos que realice, reforzando el consentimiento verbal. Inicialmente, el acercamiento se detendrá cuando el psicólogo esté seguro que las señales de emisor y receptor son captadas. Utilizar apoyos del entorno para la aproximación, utilizar elementos propios o del entorno para realizar el acercamiento, siempre para intentar acercarnos lo suficiente para poder establecer el rol correspondiente de emisor-receptor. Acercamiento psicológico, hay que intentar combinar la aproximación física con la psicológica mediante la conexión empática y la escucha activa. Todo ello lentamente, ya que intenta convencerle de forma inmediata, propicia el fracaso. En la fase 2, llegó hasta acá Andrea, dice, intervención del psicólogo con la familia y allegados presentes en el intento. Este proceso intentaremos involucrar presencialmente en la situación a miembros de la familia o amigos cercanos, pero después de evaluar la situación, ya que en ocasiones su presencia, si son parte del problema antecedente, precipitarán la conducta operante. Generalmente los estímulos externos dan respuestas
de más alta intensidad, frecuencia y duración de los eventos privados. Digamos que esa es la intervención que muy amablemente Andrea nos compartió. Tiene mucho argumento terapéutico. Me parece que está como interesante ese planteamiento que nos da Andrea. Curiosamente veo que ninguno quiso trabajar síndrome de Down. ¿No les gusta ese tipo de patologías? Síndrome de Down que estaba allí, alguien de pronto lo asumió y que no lo haya llamado. ¿No les gusta trabajar con niños con síndrome de Down, señoritas, caballero? Eso les va a tocar. Profe, yo de pronto lo pensé, pero es que no sabía así como muy bien cómo abordarlo. Entonces pensaba que de pronto como algo igual al síndrome de Asperger, ¿no? Como mirar toda la parte de evaluación y también mirar como ese nivel de, digamos, de dificultad cognitiva, porque pues hay niños con síndrome de Down que tienen más que otros, entonces de pronto pues también lo pensaba por ese lado, pero pues sentí que como que no me daba el tiempo para abordarlo todo como lo quería hacer, ¿no? Bueno, sí, realmente pues sí, eso que tú dices, Solange, con respecto a primero que todo determinar qué tan grave puede ser el síndrome de Down que tiene el paciente, ¿no? Si es un síndrome de Down educable o no. Te refieres tú, Solange, a esa parte cognitiva, ¿no? Esa parte cognitiva es muy importante porque hay síndrome de Down supremamente avanzados, supremamente profundos, que realmente es bastante básico lo que hay que hacer y la recuperación es supremamente lenta porque pues, el componente cognitivo está allí afectado en un 90%. Entonces, el trabajo es fuerte. Acá en cada uno de los procesos que ustedes trabajaron, pues no olviden que nosotros tenemos que trabajar con otros profesionales del área de la salud, tenemos que trabajar con terapia ocupacional, tenemos que trabajar con terapia de lenguaje, tenemos que trabajar con neuropsicología en el caso de que se trabaje con síndrome de Down. Entonces hay que mirar hasta dónde van mis conocimientos y mi aporte profesional como psicólogo y dónde tengo yo que involucrar no solamente a los padres de familia, que en últimas hay que involucrarlos tarde o temprano, y como es en un contexto académico, pues entonces hay que involucrar lógicamente a los profesores, ¿sí? Lo que hablábamos en algún momento de poderlos capacitar y empaparlos muy bien en esos temas para que ellos sepan qué es lo que estamos buscando modificar o generar en este tipo de problemas. Pero hay que, como les digo, hay que involucrar a otras áreas de la salud que son importantes y que pues si yo voy a trabajar, por ejemplo, todos esos procesos o estrategias pedagógicas o estrategias de tratamiento como con refuerzos, como economías de fichas, pues también hay que involucrar a lo que precisamente trabajan las terapistas ocupacionales o de lenguaje para que también nos apoyen en esa parte porque pues ellas tienen un contacto muy cercano con el trabajo con los niños con hiperactividad, con déficit de atención, con Asperger, rendimiento académico. Hay muchas cosas en común que se pueden trabajar con los diferentes profesionales del área de la salud. No olviden eso, recuerden que nosotros no nos las sabemos todas y nosotros debemos de verdad involucrar a otros profesionales para que las cosas queden manejadas de una manera mucho más completa. Tengo que decir de que creo que una o dos personas hablaron de los objetivos.
Me parece que cada fase tiene que tener su propio objetivo, ¿no? Si, por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a entrenar a los profesores, ¿sí? en un entrenamiento conductual, pues entonces tenemos que decir cuál es el objetivo de ese entrenamiento, de esa capacitación a los docentes. Por ejemplo, informar sobre pautas de actuación correctas con los niños, explicar los principios de aprendizaje en los que se basan los comportamientos alterados y que nosotros queremos modificar. Precisar, pues lógicamente, en el efecto que tienen esas conductas disruptivas en un contexto académico, en donde pues los estudiantes que tienen este tipo de problemáticas pues pueden dañar los procesos de aprendizaje porque son totalmente disociadores. Por ejemplo, los que tienen hiperactividad o los que tienen, por ejemplo, conductas de matoneo hacia los compañeros y los que reciben el matoneo, ¿no? Y la conducta oposicional desafiante. Entonces, hay que precisar de una manera muy clara cuáles son las conductas que necesito que el profesor reconozca como conducta problema para poderla trabajar. Entonces tenemos que entrenar, y eso es uno de los objetivos, entrenar al docente en técnicas de registro y procedimientos para fomentar conductas adaptativas y extinguir, pues lógicamente, los comportamientos que son disruptivos. Fíjense todo lo que tenemos que hacer. El trabajo del psicólogo educativo no es sencillo, porque estamos hablando de que tenemos que abordar toda una población de mínimo 100 estudiantes, como mínimo, ¿sí? Y tenemos que generar toda esa serie de apoyos para con los docentes y con los padres de familia, y es lo que tenemos que hacer. Entonces, en esas fases siempre hay que establecer un objetivo. Entonces, le vamos a colocar un nombre a esta fase, y esta fase puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de la hiperactividad, entrenamiento conductual al profesor. El objetivo de esta fase es este, que yo les acabo de pronto de mencionar. Y luego, pues, ¿qué actividades vamos a desarrollar en esta fase de entrenamiento? Entonces, proporcionar información, principios, técnicas de aprendizaje, normas y pautas de conducta, una gran cantidad de cosas que tenemos que ir desarrollando. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que el niño se comporte, si estamos hablando de un niño hiperactivo, por ejemplo, se comporte correctamente en un lugar? Entonces, ahí tenemos que tener claro de que esto es para los docentes, pero también tenemos que tener una fase en donde vamos a tener como la posibilidad de enseñarle a los niños cómo comportarse, cómo actuar, ¿no? Y aquí hay algo que hay algo que debemos tener mucho cuidado, y es que si yo hago las cosas para todos los niños en conjunto o voy a separarlos. A mí me parece que es mucho más favorable trabajar con todos los niños, porque en la medida que yo trato como de hacer sus grupos, como que les estoy mandando un mensaje que ustedes, los que están allá en el salón X, entonces son los niños problema, y ahí ya estamos rotulándolos de una manera pues como inadecuada. En cambio, si los integramos con los otros compañeros, seguramente pues todos van a aprender y no se van a sentir como señalados o rotulados. Entonces hay que enseñarle a los niños a que miremos un poco cómo es el comportamiento adecuado en un contexto, en este caso en el colegio, ¿sí? Cómo nosotros debemos tener el autocontrol de estímulos y el entrenamiento en discriminar. Recuerden que esta capacitación es en este caso, para los docentes, ¿no? Cómo conseguir mediante reforzamiento positivo que las conductas adaptadas aparezcan con más frecuencia, ¿no? Entonces, aquí pues hay muchas cosas que van de la mano de otras, ¿no? Para poder hablar de reforzamiento positivo, yo tengo que mirar qué tipo de reforzamientos positivos voy a emplear. Cómo lograr que el niño realice una tarea académica con garantías de éxito. De pronto, sin estar encima de él. ¿Cómo lo voy a enseñar eso al profesor?
¿Ven? Y acuérdense que ahí hablamos nosotros del encadenamiento, hablamos de las aproximaciones sucesivas del modelamiento. Entonces hay que generar. Fíjense que cada una de estas actividades a desarrollar pareciera ser que tienen otras subactividades. Por eso es muy importante que cada fase tenga su cronograma de actividades en la semana, en 2 semanas, en el mes de, digamos que estamos empezando el año, pues entonces en el mes de marzo, entonces se va a trabajar esto, y hay una semana en donde se le tiene que hacer seguimiento, todo eso, ¿no? Entonces, hay que estarle trabajando. Y así hay muchas otras cosas que van implícitas en este entrenamiento conductual del profesor. Pero recuerden de que tienen que tener siempre objetivos para cada fase. Y en esta fase o en cada fase tienen que desglosar las actividades a desarrollar. Porque pues, la medida que las tengamos muy claras, les aseguro que nos va a ayudar a que las cosas se hagan de una manera estructurada, organizada, y que podamos hacer seguimiento, y que podamos hacer como retroalimentación, y que podamos reforzar, y que podamos premiar, o podamos sancionar, o no sé. Pero la idea es, pues, lógicamente, reducir en estos casos la aparición de conductas anómalas que han sido o que eran anteriormente mantenidas de una manera indirecta. ¿Sí? Y luego ya pues seguimos con la siguiente fase. También hay que establecer los objetivos, también hay que desarrollar actividades, las vamos a como a discriminar allí de una manera importante. Luego, en otra fase, permítanme. A mí me parece que es muy importante como emplear como yo tengo que mirar qué tan motivante es el contexto académico como el control ambiental. Pues no quiere decir que yo tenga que seguir como psicólogo que me construyan un edificio súper inteligente para poder trabajar. No, tampoco es eso. Pero que sí, digamos, en una de las fases que haya un poco de control ambiental para poder entonces trabajar. Entonces, control ambiental quiere decir de que no haya demasiados estímulos externos en el medio que de pronto me puedan hacer de que el muchacho se me distraiga, se me disperse, le genere la hiperactividad o le genere el matoneo, ¿no? Entonces, la idea es que en esta etapa, que yo considero me parece muy importante, que haya ese control ambiental, ¿sí? Entonces, esta etapa, digámoslo, está destinada a modificar los estímulos del medio que están relacionados con las conductas problemas, con los comportamientos que consideramos que no son los adecuados, ¿sí? Entonces, aparte de que estamos tratando de controlar ese medio ambiente, vamos a tratar de programar las tareas académicas adecuadas, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de desarrollar con los profesores una serie vamos a planificar una serie de tareas en donde podemos trabajar de una baja complejidad hasta llegar a una mediana complejidad y luego a una alta complejidad, ¿sí? Y pues lógicamente aquí va de la mano muchísimo los contratos de contingencia, los refuerzos sociales, la motivación, para que los muchachos no se queden en el camino. De hecho, podemos utilizar a las personas a los compañeritos que van mejorando para que de pronto ellos sean como estímulos, como palancas para poder ir generando mayores cambios en las personas que de pronto están un poco más rezagadas. Entonces, ahí vemos nosotros en esta fase 3, en ese control ambiental y la planificación de tareas, lo que nos podría ayudar a nosotros a entender qué tipo de actividades
a desarrollar vamos a emplear en esta etapa 3. Por ejemplo, en actividades a desarrollar me parece que podemos reorganizar el ambiente, efectuar cambios en la disposición y la ubicación que tiene el niño en la clase, con el objetivo, pues lógicamente, de neutralizar todos esos estímulos de distracción, que esas respuestas que el estudiante genera, emite, pues ya tratemos de controlarlas, ¿sí? Eliminar materiales, objetos que no son relevantes para la realización de las tareas propuestas en el contexto escolar. Entonces, hay que trabajar muchísimas cosas. Proponer tareas académicas, por eso les decía, de fácil resolución, es decir, que de pronto recorte, que resuelva laberintos. Bueno, hay una gran cantidad de cosas que hacen de que los muchachos de pronto se motiven, se animen y puedan tener buenos resultados, ¿sí? Digamos que en la fase 4 siempre recuerden que cada fase debe tener sus propios objetivos y sus propias actividades a desarrollar. Yo de pronto llamaría a una fase 4 como aplicación de los procedimientos del manejo de contingencia, ¿no? Entonces acá es lo que hablamos del diseño del sistema de economía de fichas aplicables al caso que estoy manejando. Los casos que yo les mencioné que ustedes escogieron, ¿sí? Delimitación y precisión de las conductas relacionadas con las ganancias. Estas son las conductas que yo quiero que ellos incrementen, y este es el listado de las conductas que yo quiero que él o que ellos disminuyan, ¿no? Hay una gran cantidad de estrategias allí para poder que ellos vean cómo han evolucionado y cómo han cambiado, ¿sí? Seleccionar, por ejemplo, las fichas idóneas, que de pronto vamos a hacer para que recolectemos información. Por ejemplo, hay una estrategia que de pronto se va llenando un cuadrito con caritas felices y luego se hace el conteo de las caritas felices y luego ya cuando ya tiene, por decir algo, 30 caritas felices, entonces puede acceder a ciertos premios. ¿Qué se puede pedir con esos 30 caritas felices? Puede acceder al premio A, al premio B, al premio C y al premio D. Solamente cualquiera de esos 4, porque ya los siguientes requieren de mayor cantidad de caritas felices. Entonces, todo eso hay que trabajarlo. Hay que trabajar en equipo y de una manera individual. En equipo es para que ellos sepan cómo apoyarse para poder generar logros en equipo y que se motiven y que sean de pronto líderes y que se roten ese liderazgo. Bueno, hay una gran cantidad de cosas que se pueden trabajar. Por eso el trabajo es supremamente importante en este enfoque de la intervención educativa, ¿no? Y hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Entonces, esas son algunas de las ideas que de pronto podríamos tener en cuenta para poder abordar estos tipos de tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Bueno, ok. No sé qué pasaría con Cristian. María Fernanda, ¿sabes algo de Cristian? ¿No? No, señor, profe, nada. ¿Sabes algo de Rosalba? Tampoco. No, muchachos. Bueno, creo que por hoy terminamos. Mañana creo que, ¿cómo se llama ella? Laura. Laura Londoño. Creo que fíjense que tampoco estuvo pues por su actividad. A veces me preocupa eso, de que por dedicarse a una cosa descuide otra, o por dedicarse a la una descuide también la otra. Me parece que hay que ser muy juiciosos en eso. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la Conrad en los últimos semestres y que había pues lógicamente las prácticas
Y era un trabajo fuerte. Y también había la parte académica, y que también era un trabajo fuerte. Y nos exigían al máximo, tanto responsabilidad allí como responsabilidad en el otro lado. A veces se es un poco demasiado flexible en cuanto a este tipo de cosas. Y no me parece, porque uno está formando profesionales, sobre todo en el área de la psicología, y que todos tenemos que ser totalmente competentes para yendo en la profesión, para yendo a los pacientes, en cualquier contexto. Si ya tenemos vacíos, eso me parece como preocupante. Bueno, yo ya estuve revisando lo de las cámaras, ya estuve revisando, ya tomé nota mientras ustedes estaban ahí juiciosamente trabajando. ¿Listo? Entonces, mañana nos veremos. No se nos olvide que ahí está el caso, la película y los temas, los artículos que tendrían que leer para poder integrar esa película. La película me parece muy interesante. Véanla con calmita, disfrútenla y verán lo chévere que es. Muchachos, María Fernanda, te quedas un instante conmigo, por favor. Muchachos, muchas gracias. Feliz día. Chao, que estén bien. Gracias, Vale, profe. Gracias. profe. Muchas gracias, profe. Chao, Buen día. chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, señoritas juiciosas. Hola, María Fernanda. Hola, profe. Te quería preguntar, ¿cómo vas tú con el parcelador docente? Bien, sí, señor. Me falta llenar la sesión de hoy, profe. O sea, yo día por día lo voy llenando. Sí, claro. Es que tuve un problema. Espero que esta vez no se me presente, porque ayer no sé si es que la sesión se quedó pausada, la clase de ayer, y no la pude subir a la plataforma. O sea, la busqué y la traté de recuperar y no la vi. Entonces, quiero que por favor en esa parte de la clase de ayer 31 de agosto, quiero que por favor me colabores y escribas de que pues, al parecer la grabación se quedó pausada y por eso no se pudo subir a la plataforma, porque pues la clase se hizo, ¿sí? Como te diste cuenta, estuvimos muy juiciosos trabajando, pero me parece que la dejé pausada. Entonces, si ya me doy cuenta de que es cuestión de aquí del equipo, pues ya te informaré. Pero por ahora estoy grabando y está bien. Creo que ayer se me quedó en que la dejé en pausa, grabación pausada, y creo que ese fue el problema. Entonces, para que tú, por favor, en la sesión de ayer, anexes esto que te estoy diciendo, por favor, y que se confirma de que la clase lógicamente sí se hizo. Por favor. Listo. Listo, María sí, señor. Fernanda, que eres muy amable. Chao, cuídate Vale, mucho. listo, sí, Chao, señor. gracias. Chao. Gracias Bueno. a ti. Chao, hasta luego.